Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a tocar el tema de nomenclatura sistemática de los óxidos. Es un tema muy interesante y sencillo. Ya hemos trabajado la nomenclatura sistemática con otros grupos funcionales y cumple las mismas reglas que hemos venido estipulando. Lo único que cambia es la terminación de óxidos o la función más bien de óxido. Recordemos que en la guía se encuentra todo este tema, toda esta temática. Es importante leer detalladamente el concepto teórico de la misma para poder resolver la actividad y para también entender el tema. Encontramos también las reglas en la guía y a su vez algunos ejemplos. En esta mañana yo les voy a explicar algunos ejemplos. Recordemos que para nombrar óxidos por obligatoriedad necesitamos la tabla de los prefijos. 1 para prefijo mono, 2 para el prefijo di, 3 tri, 4 que no está en la tabla pero es tetra, 5 penta, 6 que no está en la tabla pero es hexa y 7 para hepta, como lo podemos denotar en la tabla. Les voy a agregar el prefijo número 4 y el prefijo número 6. Tetra para el 4 y el para el 6. Aunque ningún ejercicio de lo que nosotros vamos a trabajar incluye 6, así que vamos a usar solamente tetra. Listo. Recordemos, ¿qué necesitamos para trabajar la nomenclatura sistemática para los óxidos? Cumplir las siguientes reglas. Primera regla, se identifica la función. Recordemos que la función que estamos trabajando es la función óxido. Entonces se identifica la función. ¿Qué función estamos trabajando? Función óxido. Listo. Podemos ir llenando acá abajo esta tabla enseguida cuando tengamos un ejercicio. Entonces todos estos ejercicios van a ser óxidos. Se identifica el número de átomos del oxígeno. Ojo, número de átomos del oxígeno, segunda regla. Tercera, reconocer el elemento que acompaña al oxígeno, súper fácil. Y cuarta, el número de átomos de ese elemento que acompaña al oxígeno. Entonces escojamos un ejercicio de ejemplo. Ya sabemos que todos los ejercicios que vamos a trabajar son óxidos. Resolvamos este ejercicio primero. Fe2O3. Entonces, primera regla, función óxido. Ya la tenemos. Segunda regla, se indica el número de átomos del oxígeno y se agrega el sufijo. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo se le llama cuando tiene 3 en la tabla? Tri. Miremos el ejercicio. Tenemos 3 átomos de oxígeno. Acá lo puse. 3. Recuerden que los átomos es el número pequeño que está en la parte inferior. Y según la tabla A3 se le dice tri. Aquí está. Entonces yo puedo ir armando el nombre de mi compuesto. Ya sé que la función siempre va a ser óxido. Ya sé que el sufijo que acompaña al oxígeno es 3. Mírenlo acá.
sufijo de la función oxígeno. Y este es el sufijo del elemento que acompaña al oxígeno. El que acabamos de hacer es del oxígeno. Eso quiere decir que aquí iría tri. Listo. Reconocer el elemento que acompaña al oxígeno. ¿Cuál es el elemento que acompaña al oxígeno? El elemento que acompaña al oxígeno es el hierro, como lo pueden ver. Entonces, elemento que acompaña al oxígeno, hierro. Y finalmente, se indica el número de átomos del elemento que acompaña al oxígeno. El número de átomos del elemento que acompaña al oxígeno es 2. Entonces vamos a colocar aquí hierro. 2. Según la tabla, 2 sería ¿qué? Di. Entonces esto quedaría 2. Di. Entonces lo puedo completar acá abajo. Sufijo del elemento que acompaña al oxígeno, que acabamos de hacer. Di. ¿Cómo se llama ese compuesto entonces? Se llama trióxido de dihierro. Súper fácil. Trióxido de dihierro. Así se llama. Hagamos otro ejercicio. Ya no con el hierro, sino con el potasio. Entonces, función óxido, perdón, ya todos sabemos que estamos trabajando óxidos. Vamos a colocarlo por acá abajo. Óxido. Miren que es la función. Aquí me piden la función. Función. Que es lo mismo que me están indicando acá arriba en el primer punto. Función. Dice. Segundo me pide el número de átomos del oxígeno. Y se agrega el sufijo. Número de átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay aquí? Recuerden que cuando no hay numerito en la parte inferior es 1, que no se suele poner ese 1. Pero cuando no hay número en la parte de abajo es 1. Entonces 1 es mono. Entonces vengo acá. 1, que es mono. Listo. Reconocer el elemento que acompaña al oxígeno. En este caso el elemento que acompaña al oxígeno es el potasio. Vean. Y ese potasio tiene 2 átomos. Listo. Vamos primero potasio. Ahora, el número de átomos del elemento que acompaña al oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene ese potasio? Tiene 2. Eso quiere decir que es di según la tabla. 2 es di. Entonces, ¿cómo se llama ese compuesto? El primer sufijo es mono. Mono. Y el segundo sufijo es di. Di. Y el tercer sufijo es el elemento que acompaña al oxígeno es potasio. Entonces este compuesto se llama monóxido de dipotasio. Así de sencillo, chicos, es este tema. Cualquier pregunta o inquietud, saben que pueden escribirme. Muchas gracias.